Bien, ya para acabar con MMF, yo quería hacer un pequeño ejercicio de descomposición para que veáis una aplicación un poquito práctica también, más allá del ejemplito de MNIST con el cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, hay un dataset que se llama Faces, que lo tenéis, es un dataset público, por supuesto, que para facilitar las cosas está aquí dentro de Data, ¿no? Faces NPI, que NPI es el formato propio de NumPy. Fijaos cómo lo cargo con NumPy, y esto al final, Faces, es un array de 535 por 361, es decir, tenemos 535 imágenes en este caso es de 19 por 19 píxeles cada uno, ¿no? Y aquí os muestro algunas de las imágenes. Fijaos que el reconocimiento, cuando trabajamos con rostros, son dos cosas. Una cosa es la detección, es decir, en una imagen dónde están los rostros, y el reconocimiento es, dado un rostro, cuál es la identificación de la persona correspondiente a ese rostro registrada en una cierta base de datos, ¿no? Entonces resulta que a mí me gustaría en un momento dado, para hacer el reconocimiento, comparar la imagen de la foto que yo tengo con a lo mejor las varias fotos de referencia que tengo en mi base de datos, ¿no? Comparar las imágenes píxel a píxel no es práctico, las luminosidades tienen una variabilidad a nivel micro muy grande como para que tenga resultados significativos. Entonces a lo mejor podemos decir, bueno, hagamos una cosa, a ver, lo vamos a representar acá. Podemos decir lo siguiente, supongamos que yo tengo mi base de, vamos a ver, yo tengo mis imágenes, que son, vamos a poner el número exacto, 535 por 19 por 19, ¿sí? Es decir, por 361, ¿no? Listo. Yo voy a transformar mis imágenes en un espacio de dimensiones menor. Yo voy a transformar mis imágenes en un espacio de dimensiones de 535 por, y aquí he puesto cuánto, por ejemplo, por 15 componentes, ¿no? Por 20 componentes. 20 componentes, 30 componentes, aquí está, 30 componentes por 30 componentes. Ahora, yo tengo dos imágenes que me gustaría comparar. Yo podría coger el vectorcito de 361 componentes de una imagen y el de 361 componentes de la otra imagen y compararlo píxel a píxel a ver cuáles son iguales, ¿no? Pero claro, en cuanto se traslade un poquito una cara u otra, etcétera, tengan variabilidades, esta comparación píxel a píxel es probable que no me funcione, ¿no? Entonces, en vez de compararlos en este espacio de dimensiones, vamos a hacer lo siguiente, los transformo, tengo mi vectorcito de 19 componentes, y los comparo en este espacio, ¿sí? Normalmente en este espacio, semánticamente, es como más rico, ¿no? Porque cada número no me representa el valor de un píxel, sino me representa la participación de un componente en la reconstrucción de esa imagen, ¿no? Entonces, ojalá si mi descomposición en partes fuera los ojos, la nariz, la boca, las orejas y un tipo de ojos distinto, un tipo de nariz distinta, ¿sí? Y entonces esta cara concreta está hecha de estos ojos, esta nariz y esta boca. Pues si tengo otra cara que está hecha de maneras parecidas de estos componentes, pues es probable que sean caras de la misma persona, ¿no? Esa es la intuición detrás. Entonces, fijaos, la forma de hacer esto en MMF es súper sencilla. 30 componentes, y aquí lo que pintamos, para que veáis, estos son los componentes de la descomposición, ¿sí? Estos son las filas de la matriz en la cual se descompone, ¿no? Que bueno, que está bien, si vemos que, y es una descomposición en partes, si vemos que hay ciertos tipos de ojos, de nariz, de bocas, hay ciertos tipos, mira, un tipo de ojos distinto, un tipo de ojos distinto y distinto,
que está como bien, ¿no? Parece que como representa un poco lo que queríamos hacer, ¿no? Y entonces nosotros podríamos representar los datos en este nuevo espacio de representación para hacer comparaciones o hacer otras cosas también, ¿no? Esta es otra de las utilidades que tienen estos métodos no supervisados. ¿Qué tan útil va a ser una cierta descomposición? Bueno, pues tendré que hacer el proceso completo, es decir, hago la descomposición y hago mi proceso de reconocimiento de rostros y mido a lo mejor cuántos rostros reconozco adecuadamente. Entonces, a lo mejor con 30 componentes reconozco, yo qué sé, pero esto ya es de la tarea que viene después, ¿no? A lo mejor reconozco un 75% de los rostros adecuadamente y con menos componentes reconozco un 86% de los rostros adecuadamente. Pero fijaos que ese 86-75% no es una métrica directa de la tarea de aprendizaje no supervisado, que es NMF en este caso, sino de la tarea que yo realizo después con los resultados de NMF, ¿sí? Bueno, y los distintos algoritmos tienen distintas parametrizaciones igualmente y a veces yo puedo controlar unas cosas u otras, ¿no? Por ejemplo, fijaos que incluso anteriormente, cuando estábamos mirando acá, estas matrices son muy dispersas. Es decir, son matrices que tienen muchos ceros y el componente está muy localizado, ¿no? Bueno, y esto es como sale con PCA de esta manera. Bueno, con NMF de esta manera, ¿no? Pero NMF tiene la opción de poder especificar dónde quiero más, digamos, dispersión, dónde quiero más sparsity. ¿Quiero más dispersión en los componentes o quiero más dispersión en los datos transformados con esos componentes? Si yo digo que quiero más dispersión en los componentes, que estos son los componentes de base, ¿no? Lo que estoy diciendo es que quiero que las partes con las cuales yo voy a armar mi rostro, o un rostro que yo tenga, yo quiero que esas partes sean más aisladas, más pequeñitas. Si yo digo que quiero que la dispersión sea más en mis datos transformados, lo que estoy diciendo es que quiero que mis datos transformados sean muy localizados, aunque los componentes sean más holísticos, ¿no? Más grandes. Entonces, eso lo podemos regular. Y fijaos, bueno, esto hay que entender un poquito el problema de optimización, porque si os fijáis, vamos aquí a buscar scalearn NMF. Si os fijáis, la forma de especificar esto, incluso en la propia documentación, aquí te pone el problema de optimización que ellos están haciendo, ¿no? Fijaos que este VH es la reconstrucción, el X es la diferencia, bueno, la norma de Frobenius, que es la norma, es una manera de medir, muy simple de manera de medir las diferencias, más una serie de términos que me penalizan una de las dos matrices de descomposición, o V o H, ¿no? Y entonces, según yo penalice V u H, voy a tener más dispersión en los datos transformados o en los componentes, ¿no? Bueno, esto hay que verle un poquito el detalle, pero fijaos lo que sucede si yo configuro esto para que haya más dispersión en los componentes. Entonces fijaos como aquí me aparecían componentes así como muy holísticos, casi que de todo el rostro, y algunos muy de partes muy concretas, y aquí ya me aparecen muchos componentes ya muy de partes, ¿no? Muchos componentes muy sparse. Sparse quiere decir con muchos ceros, en los cuales las partes solamente ocupan una parte pequeña de la imagen que representa cada componente, ¿no? Bueno, esto es para que veáis un poquito el ejemplo de jugar con las parametrizaciones de distintos algoritmos, y distintos algoritmos tienen sus parametrizaciones distintas, por supuesto.